mis propios miembros de familia no creen que hay la guerra. Es porque las redes sociales y pues Facebook e Instagram ya están bloqueados. Así cuenta Anastasia el bloqueo a la información que sufren los ciudadanos rusos. Ni siquiera creen que haya una verdadera guerra. Mientras los bombardeos continúan y ya son más de 4 millones de refugiados los que han huido de Ucrania. Zelensky y Biden han mantenido esta tarde una nueva conversación sobre el conflicto. Y Rusia avisa que Crimea y Donbass son intocables en las negociaciones. Buenas noches. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, está hoy en Marruecos. Blinken ha confirmado el apoyo de Estados Unidos al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara, tal y como hizo España por carta a mediados de este mes y como han hecho ya las principales potencias europeas. El Gobierno ha aprobado a través del Real Decreto que los supermercados puedan limitar la compra de artículos para evitar el desabastecimiento. Se espera dar así respuesta a algunas de las consecuencias que está generando la guerra en Ucrania. En Canarias, los empresarios del sector de la alimentación hacen un llamamiento a la tranquilidad. El problema de los retrasos y el encarecimiento del forraje y los cereales para alimentar al ganado es más grave si cabe en Fuerteventura. En la isla no hay casi cultivos y todos deben exportarlos. Las queserías aseguran que ya no tienen que darles a las cabras para comer y que están produciendo queso por debajo de los costes. El Cabildo ha aprobado un paquete de medidas para ayudar al sector. Para muchos volver a la normalidad se ha convertido en un reto. Los 2 años de pandemia les ha dejado ansiedad, hostilidad o depresión. Hoy un experto nos dará las pautas a seguir para perder el miedo al contagio y afrontar el paso a la nueva normalidad. Pues mantener las redes sociales de los amigos y los familiares, desarrollar actividades lúdicas y desarrollar actividades físicas, de actividad física, mantener el sueño es muy importante. Ya es finalista la foto del volcán de La Palma y competirá por ser la mejor del concurso de la NASA. Fue tomada en octubre por el astronauta Joshua Stevens a bordo de la Estación Espacial Internacional. Ahora compite con la foto de las dunas del Kalahari. Luego les contamos cómo pueden votar para elegir a la ganadora. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, está en Marruecos de visita oficial. En comparecencia junto a su homólogo marroquí, Blinken ha reiterado su apoyo a la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, tal y como hizo España por carta a mediados de este mes. We continue to view Morocco's autonomy plan as serious, credible and realistic, and one potential approach to meet the aspirations of the people of Western Sahara. The position of Spain is not an isolated one. There is a dynamic at the international level in support of the Moroccan autonomy plan. This is the position of the United States, this is the position of Germany, this is the position of France, this is the position of the Arab countries. Precisamente hoy se ha hablado en el Congreso de los Diputados de la posición del gobierno de Sánchez en el conflicto del Sáhara. El presidente niega que haya cambiado su postura y habla de nuevo paso de las relaciones con Marruecos, mientras los grupos lo acusan de ceder ante Rabat. Sánchez habla de una etapa en las relaciones con Marruecos. Se ha hablado mucho, señorías, en estos últimos días, de un giro en la relación con la postura del gobierno en Marruecos. Más bien, yo diría, señorías, que hay que hablar de un paso más. Y en ese nuevo paso se reafirman que cualquier decisión se tomará dentro del marco de las Naciones Unidas. Reivindico, por tanto, señorías, el camino que hemos tomado, que es el de la política real. Los grupos parlamentarios le acusan de ceder al chantaje de Marruecos. ¿Sabe usted lo peor que se puede decir de una persona en mi tierra? Que no es de fiar. Y mire, de verdad que siento tener que decírselo, pero usted con sus bandazos nos ha demostrado que no es de fiar. El chantaje nunca se ha resuelto pagando. Y esto es lo que va a ocurrir ahora, no se resolverá pagando. Es fácil desmentirme. Bastaría con que el Gobierno diga que apuesta por la autodeterminación del pueblo saharaui. ¿Por qué el Gobierno defiende el derecho del pueblo ucraniano a existir frente a Rusia, pero no
el derecho del pueblo saharaui a existir frente a Marruecos. Representantes de organizaciones en apoyo al pueblo saharaui han presentado más de 90.000 firmas para que el gobierno, dicen, rectifique. El malestar, la rabia y la incomprensión total de la decisión y de este viraje que no tiene sentido ninguno. El ministro de Exteriores viajará este viernes a Rabat. El próximo martes 5 de abril, el presidente de Ucrania va a intervenir en el Parlamento español, lo ha anunciado esta tarde la presidenta del Congreso. Un día en el que Sánchez ha pedido unidad de los grupos políticos para sacar adelante su plan por la crisis económica generada por la guerra en Ucrania. Con la promesa de proteger a los más vulnerables, Pedro Sánchez ha dibujado los objetivos de un plan que se encamina hacia la autonomía energética y que reclama la confianza del resto de grupos. Y España, sin duda alguna, será vanguardia en esta decidida apuesta por la autonomía energética, por la respuesta al cambio climático y, en definitiva, por la extensión y la presencia de las energías verdes en nuestra matriz energética. La oposición reclama a Sánchez el retraso en el plan y la unilateralidad en la toma de decisiones, su escaso tiempo de aplicación y su negativa a bajar impuestos. Ya sé que ustedes tienen alergia a las rebajas fiscales, pero como ve, bajar impuestos contribuye y mucho a reducir la inflación. ¿Dónde están las bajadas de los impuestos? Usted ha engañado al Partido Popular en la cumbre de La Palma. Abascal achaca la ineficacia del plan de choque a la aplicación de la Ley de Cambio Climático. Esa ley climática y los acuerdos internacionales que la inspiran y el Pacto Verde, todo ello está encaminado a reducir nuestra capacidad de producción energética. La coalición de gobierno ha defendido su unidad frente al plan. Y pensamos que vuelven a levantar un nuevo escudo social. Paquete de medidas valiente. Valiente que está orientado a atacar directamente las principales necesidades que tiene nuestro país. Y los diputados canarios piden que no se deje a un lado a las islas. Salve a las familias canarias que no llegan a fin de mes. Salve a mi gente, señor Sánchez. No nos traicione una vez más. Ante el eventual encarecimiento de los precios de los billetes y que perjudiquen más aún a la conectividad aérea con Canarias, sería necesario tener contempladas medidas. Unidad fue la palabra más repetida hoy por Sánchez. Y ahora también. 35 días se cumplen ya de la invasión rusa a Ucrania. Las buenas expectativas que dejó la reunión de ayer entre ambos países se han disipado hoy. Lejos de reducir su actividad militar, como prometió, Rusia ha recrudecido los ataques en el este. Ya lo advirtió el Kremlin, Donetsk y Lugansk son intocables. Allí, en zonas residenciales, ha centrado Rusia sus ataques este miércoles. El propósito es concentrarse en frentes claves y la liberación total del Donbass, dijo el portavoz de defensa ruso. La que, según los analistas, ha sido tomada por completo es la ciudad portuaria de Mariupol. Mariupol ya no existe, la bombardearon por completo, dice esta refugiada. Para evacuar a su población, ambos países habían acordado abrir 3 corredores humanitarios este miércoles. ACNUR eleva ya a más de 4 millones la cifra de refugiados. La mayoría de ellos, mujeres y niños. En cambio, la operación Kiev empieza a frenarse. Ucrania afirma que ha observado una retirada parcial de unidades del enemigo en los alrededores de la capital. Estados Unidos le ha prometido $500 millones más de ayuda. Y el Consejo de Seguridad de la ONU ya ha designado a los miembros de la comisión que investigará a Rusia por posibles crímenes de guerra. Ayer dejaba de publicar La Nueva Gaceta, el único medio independiente que quedaba activo en Rusia. Hemos entrevistado a la periodista Anastasia Kirilenko, escapó en 2014 de este país tras sufrir una persecución por ser crítica con el gobierno de Putin. Nos ha hablado de la inexistente libertad de expresión y del hermetismo informativo al que está sometida la población. Trabajar desde Rusia y escribir algo crítico sobre Putin es imposible. Oficialmente no hay guerra en Rusia, no hace esta guerra, solo una operación militar. Mis propios miembros de familia no creen que hay la guerra. Es porque las redes sociales y pues Facebook e Instagram ya están bloqueados en Rusia. Por ejemplo, funciona WhatsApp, pero en WhatsApp hay mensajes de propaganda compartidos, no sé, hasta 1 millón de veces, que en Ucrania hay laboratorios de armas químicas. La tele rusa ha mostrado un reportaje de 5 minutos sobre mí diciendo que yo soy un enemigo
de Rusia y me robaron mis papeles y intentaron hackear mi teléfono. Dicen también que Kiev nunca ha sido bombardeado. Putin empezó esta guerra para poder perpetuarse y para quedar al poder. Comprender mejor la situación en Ucrania es lo que persigue la mesa redonda celebrada este miércoles en la biblioteca de la Universidad de La Laguna, donde se ha abordado cómo reconstruir la paz en Europa en plena guerra. Los ponentes han analizado las principales claves geopolíticas desde el punto de vista de la comunicación, la economía o la energía. Pensar la paz en tiempos de guerra es prepararte para lo que venga en el futuro, y muchas veces, aunque parezca una paradoja, a veces hay que tener una seguridad y unas fuerzas armadas importantes, porque si no ocurre lo que le ha pasado a Ucrania. Hay que pensar la paz en tiempos de paz, precisamente para evitar este conjunto de conflictos, el que tenemos de Ucrania, pero hay otros conflictos que están en el planeta y que realmente deberíamos repensar la paz también en esos conflictos. El Gobierno de Canarias confirma esa subida sospechosa del precio de los combustibles justo antes de que entre en vigor la ayuda directa. Ha detectado un aumento en gasolineras de las islas de entre 5 y 15 céntimos por litro en las últimas 24 horas, una práctica que absorbería casi por completo la subvención de 20 céntimos aprobada por el Gobierno. Son medidas, en este momento, en donde estamos hablando de una inflación disparadísima, en las que creo que se hacen trampas al resto. Y además es una medida que nos va a costar dinero a todos. No podemos actuar en un mercado libre, pero sí identificarlas, y lo digo porque a lo mejor con la parte de vergüenza algunos, por lo menos de conciencia, ¿no? El viceconsejero hacía estas declaraciones durante la presentación de las previsiones económicas para este año, en el que se espera que la economía canaria crezca algo más de un 6%. La guerra y la crisis económica pueden truncar este objetivo, pero el Gobierno da por hecho un cierre de año con entre 24.000 y 38.000 nuevos empleos. La guerra en Ucrania ha supuesto la puntilla para la escalada de precios generalizada que experimenta la economía. A partir de la subida de los precios de la energía, todo producto que deba ser importado o transportado va a subir de precio. Un 9,8% de inflación interanual no se había alcanzado en nuestro país desde 1985. Los menores de 35 años no habían visto nunca unos precios tan altos en España, exactamente desde mayo de 1985. Ahora la inflación ha subido un 9,8% respecto al año pasado. El 73% del alza de los precios se explica por la evolución de los precios de la energía y de las materias primas. Está muy directamente relacionado con el ataque a Ucrania. Los sindicatos ya avanzan que sin subida salarial y topes a los precios de la energía no habrá acuerdo para compartir los costes de la inflación. En España no puede haber ningún pacto salarial, ningún pacto de rentas, si no va precedido de una acción contundente por parte del Gobierno a la hora de determinar márgenes a los precios del gas, a la hora de topar los precios del gas y los energéticos. El salario medio en España está congelado desde el año 2008. Por tanto, los salarios en nuestro país tienen que subir sí o sí. La patronal constata sus dificultades para hacer frente a la combinación de factores que impulsa la escalada de precios. Hay una clara ruptura en la cadena de suministro, hay un incremento en las materias primas desorbitado, en la energía, en el combustible, que la empresa no puede, simplemente no puede trasladar al precio de lo que fabrica o de lo que produce. El pasado día 7 se alcanzó el máximo histórico del precio de la electricidad en España, con 545 euros por megavatio hora. El Ejecutivo canario no cree que una bajada de impuestos sea una solución para luchar contra la inflación. Apuesta por regular el mercado de la energía para atacar la inflación a través de los precios de la energía. Hoy en el Parlamento el PP ha acusado al Gobierno canario de inacción. Una campaña de información. Ustedes se niegan a bajarle los impuestos a los canarios, escúcheme bien, porque gracias o por culpa de la inflación se están hinchando a recaudar impuestos. No vamos a producir rebajas generalizadas porque no son la solución, porque son más un problema que una solución. No lo recomienda nadie sensato, solo la demagogia de la oposición.
El Gobierno ha aprobado que los supermercados puedan limitar la compra de artículos para evitar el desabastecimiento. A través del Real Decreto se espera dar respuesta a algunas de las consecuencias que está generando la guerra en Ucrania. Pese a que esta medida podrá aplicarse siempre y cuando existan circunstancias extraordinarias de fuerza mayor que lo justifiquen, los empresarios del sector de la alimentación en Canarias hacen un llamamiento a la tranquilidad, ya que garantizan que hay suficiente mercancía almacenada. No se nos ha ocurrido ni pensado en modo alguno restringir la venta y poco menos limitar la cantidad de productos que pueda adquirir un cliente. En ese sentido, pues, pueden estar tranquilos nuestros clientes que por ese lado van a tener pues mercancía en nuestras estanterías y vamos a dar el servicio de siempre. Las ganaderías de Fuerteventura dicen estar al límite. A la huelga de transportes y la guerra en Ucrania, principal proveedor de cereales, se le une la aridez de la isla, que no permite cultivar otros vegetales como alternativa para alimentar a las cabras. Las explotaciones ganaderas están a punto de sufrir una situación de desabastecimiento, especialmente en la isla de Fuerteventura. Estamos produciendo queso por debajo de los costes y sin tener que darle de comer a las cabras. En las otras islas hay algo de verde, hay tal, pero Fuerteventura no hay cultivos, no estamos preparados sino para que nos traigan de fuera los cereales, forrajes, todo lo que necesitamos. Aquí no producimos sino el queso. La huelga de transportes retrasa la llegada de contenedores y el alimento no solo no llega, sino que su precio se ha encarecido el doble de lo habitual. Traer un contenedor puede suponer ahora un contenedor 1.500 euros más. Tienes todo vendido, dónde ubicarlo, pero no tienes que darle de comer a las cabras para seguir produciendo y manteniendo la línea de producción. Desde el Cabildo de Fuerteventura han aprobado un paquete de ayudas para aliviar la presión que sufren los ganaderos. Unos 6 millones de euros de ayuda directa al sector primario, de los cuales 4 millones de euros van destinados al sector ganadero. Tiempos complicados que hacen tambalear el futuro del sector primario. En El Hierro también preocupa el sector primario. Los ganaderos se han reunido y han puesto sobre la mesa distintas problemáticas, como el sobrecoste de los piensos. La gran problemática que tenemos los ganaderos en Canarias y en El Hierro, pues bastante posiblemente más que en las Islas Mayores, debido a la triple, yo digo triple insularidad, ya no doble, sino triple insularidad, por la carestía de los transportes para llegar hasta aquí. Por eso nosotros pedimos, y en la reunión con el presidente del Gobierno se le planteó, de que se saque una ayuda urgente para paliar ese problema. En el caso concreto del Hierro, la subida del costo del millo ha sido de más de un 100% en un año. Yo tengo esperanza de que esto por algún sitio se tomen mejoras, porque si no, mira, si no botamos la toalla todo y adiós, soltamos los animales que se coman lo que hay por ahí, porque los animales no se pueden dejar morir. Una situación que califican de insostenible si no se toman medidas urgentes. Esta semana termina el periodo transitorio de la nueva reforma laboral con un balance dispar, mientras las patronales alertan de la inseguridad jurídica que a su juicio genera en el sector turístico y en las empresas públicas. Los sindicatos aplauden y dicen que ya se nota con más contratos indefinidos. Hace casi 2 meses de la convalidación del decreto de la reforma laboral en el Congreso. Desde que se firmó el pacto en diciembre hasta ahora se ha aplicado un periodo transitorio de 3 meses en el que muchos empresarios se han adelantado a convertir los contratos de obra para adaptarse a la nueva regulación. En Canarias, en el mes de febrero, un 27% de los contratos firmados fueron indefinidos. Los sindicatos lo atribuyen a la reforma. Yo espero que ya el dato que se conozca del mes de marzo sea un dato elevado de la contratación indefinida y que la temporalidad se vaya reduciendo. Pero ¿cuál es el problema que se está generando? Pues afecta a la contratación temporal, que al eliminarse varios de los tipos que existían, se limita el contrato temporal a unos periodos de tiempo más cortos al año. Afecta a la empresa privada y a las empresas públicas. Preocupación por la inseguridad jurídica que genera la nueva norma, especialmente a sectores en Canarias como puede ser el sector turístico, a sectores que aplican contratos temporales por necesidades de funcionamiento. En este primer momento de aplicación de la reforma
Hay muchas personas que se han quedado en la calle, no se han podido renovar porque las empresas no podían dejarlo fijo. Por eso ahora lo que queda por delante es mejorar este apartado en la negociación colectiva. Los sindicatos tienen una propuesta. Intentar flexibilizar un contrato fijo discontinuo que contente a las partes y que tenga una actividad pues, de 8 meses, de 9 meses y que tenga un periodo de inactividad de 3-4 meses, ¿no? Los próximos meses serán decisivos para mejorar la aplicación de la reforma en la contratación temporal. Hoy es el Día de Trabajadores del Hogar, un sector en el que la mayoría trabaja sin contratos y con sueldos por debajo del salario mínimo. El Gobierno anuncia que va a ratificar el convenio de la Organización Internacional del Trabajo para que tengan al menos derecho a paro. 1 de cada 3 empleadas del hogar no tiene contrato. La mayoría de las personas son migrantes. El único empleo que pueden acceder es entrar a una casa a limpiar o a cuidar a una persona dependiente. Ni tienen derechos, no hay un convenio colectivo. Los sueldos muchas veces están por debajo del salario mínimo y más de la mitad trabaja a tiempo parcial. Un cóctel cuyo efecto es que casi el 33% de ellas vive bajo el umbral de la pobreza. Entraba de 8 a 8, supera las horas, entonces eso no me lo pagaban tampoco. A esto hay que sumar que no tienen derecho a paro aunque estén contratadas, porque este trabajo no está sujeto al régimen general de la Seguridad Social. Me fui a la calle y no tenía nada y le he pasado y lo estoy pasando todavía bastante mal. Esta situación podría cambiar en los próximos meses. Con carácter casi inmediato, les anticipo y les anuncio que vamos a ratificar el convenio 189. Ya está en la antesala del Ministerio de Exteriores para ser dirigido a las Cortes Generales. Nuestro país está obligado a ratificar ese convenio de la Organización Internacional de Trabajo tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo, que concluye que España discrimina a estas trabajadoras. Llevan 11 años esperando a que se ratifique su derecho a la prestación por desempleo. La Policía Nacional ha desarticulado una banda que se dedicaba a estafar a diversos bancos en Tenerife. Lograban obtener préstamos para la compra de vehículos y electrodomésticos con documentación falsa. En total hablamos de 7 personas detenidas por pertenecer a esta red de estafadores que se hizo con un botín de 175.000 euros. El caso es que 2 de esas personas ya habían cumplido condena por algo similar en 2017. En Huelva, una mujer se ha llevado el susto de su vida en el suelo de un portal envuelto en una manta y aún con el cordón umbilical encontró a un bebé de solo 12 horas de vida. Aunque la policía mantiene abierta la investigación, aún se desconoce quién lo abandonó. Por suerte, el pequeño se encuentra en buen estado de salud. El bebé lo habían dejado justamente en la puerta del dentista, que ayer estaba cerrada. Imagínense el susto de Susana cuando justo frente a esta puerta encontró un bebé abandonado. Mirar para la puerta no vi a nadie y al mirar al suelo pues me encontré a un bebé en una mantita. Al oír el llanto del niño de solo 12 horas de vida, pensó que estaría con su madre. Sin embargo, la sorpresa fue otra al abrir la puerta. Escuchamos el llanto de un bebé y ya pues al ratito yo que sé, decidí abrir la puerta, ¿no? Por si era una madre o algo que estuviera dándole el pecho para que se metiera dentro de la gestoría. Tras cogerlo, acunarlo y ver que se encontraba en buen estado de salud, el siguiente paso fue alertar a la policía. En el momento en que lo cogí y se cayó, pues ya también me tranquilicé yo, ¿no? Porque ya vi que estaba viendo los ojitos, que estaba bien y nada, ya lo único llamar a la Policía Nacional. Llamamos a la ambulancia medicalizada que se presenta allí y estuvimos con la doctora y parece ser que el niño pues prácticamente recién nacido, con horas de vida. El bebé se mantiene ingresado y se encuentra estable y la Policía Nacional mantiene abierta la investigación en busca de la persona que lo abandonó. Los expertos informáticos nos alertan de una nueva estafa, llega a través del correo electrónico y se hacen pasar por el Ministerio de Sanidad. Como pueden ver en el correo se nos avisa de que podemos ponernos una nueva dosis de vacuna, pero el enlace nos lleva a un fake, a un bulo. Es imposible evitar el correo, pero para no caer en la estafa es suficiente con eliminarlo y nunca picar en el link. Puede ser una tasa que se hayan inventado económica y que tengas que pagar para recibir esa dosis, o puede ser simplemente un virus que te intente infectar el equipo y que te secuestre ficheros, o puede ser que te roben datos privados y que tú tengas que rellenar una serie de formularios bastante extensa para recibir esa dosis. O sea, puede ser
Depende de la creatividad del adversario en este caso y cómo lo quiere emplear. La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los 131 controladores aéreos que fueron condenados en primera instancia a multas de hasta 31.000 euros por abandono del servicio público durante la huelga de diciembre de 2010. También se condenaba y ahora se absuelve al gestor de la navegación aérea ENAIRE, que figuraba como responsable civil subsidiario. En la sentencia avanzada este miércoles por El Confidencial, los magistrados revocan el fallo dictado por el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid al considerar que los hechos carecían de relevancia penal y que no se examinaron las pruebas de forma exhaustiva. El final feliz para la desaparición de Félix Guerra. Llevaba desaparecido desde el 26 de marzo y lo cuenta pues casi de milagro. Con 77 años le han rescatado tras 4 días atrapado en una zanja en Gáldar, en Gran Canaria. Y vamos ya a cambiar de asunto. El Hospital Insular Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria ya permite que sus pacientes en cuarentena reciban visitas de familiares. Esta medida pretende mitigar el aislamiento y la soledad que pueden sufrir los ingresados a causa de la COVID-19. Podrán recibir una visita diaria de 30 minutos de una única persona, siempre respetando las indicaciones de los sanitarios del centro. De momento está funcionando muy bien, con todas las medidas de seguridad acordadas, y ayuda a reducir, digamos, el nivel de ansiedad del ingreso, porque en muchas ocasiones han pasado más de 15 o 20 días y no han tenido ningún tipo de contacto visual o presencial con los familiares. Desde esta semana entramos en una nueva fase de la pandemia. Solo los casos graves de COVID o de los grupos vulnerables como mayores, embarazadas o inmunodeprimidos tendrán baja laboral y seguimiento. El resto tendrá que continuar trabajando siguiendo algunas recomendaciones. Si padece COVID con síntomas graves, ahí no hay duda, se le tramitará una baja médica. Pero desde este lunes 28 de marzo la cosa cambia si es positivo, asintomático o con síntomas leves. Lo ideal sería que hiciera teletrabajo siempre que tenga esta posibilidad, ¿no? En el caso que no pudiera hacer teletrabajo, podría incorporarse a su puesto de trabajo. Y lo debe hacer extremando las precauciones. Más ventilación, uso obligatorio de la mascarilla y gel hidroalcohólico, así como evitar contacto con personas vulnerables. Este es el protocolo mínimo establecido por el Ministerio que las empresas pueden ampliar o mejorar. Lo que hay que entender es que esta nueva estrategia realmente lo que se traduce es en una adaptación de las medidas al nuevo escenario. Un nuevo escenario que es totalmente diferente al anterior. Hemos terminado con la fase aguda y entramos ahora en una fase que se caracteriza fundamentalmente por 3 elementos. Que son las altas tasas de inmunización, el poco impacto de esta variante Omicron en el sistema de salud y las pocas posibilidades de acabar con el virus a corto plazo. El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife cuenta desde ahora con un nuevo servicio para atender a los pacientes con COVID. Se trata de un hospital de día que servirá para evitar el ingreso de las personas con patologías previas. Son pacientes vulnerables que se han contagiado con coronavirus, tienen patologías previas y tendrían que ser ingresados. Sin embargo, recibirán su tratamiento aquí. Es un hospital de día y de esta manera se evita colapsar la planta COVID, que a partir de ahora solo se destinará a casos graves. Es el caso de Aurora, trasplantada de riñón. Durante 3 días recibe la medicación para evitar que la enfermedad vaya a más. Soy inmunodeprimida por el trasplante. Y claro, al tener COVID somos mucho más sensibles a que el proceso sea muy peligroso. Cogí COVID y la verdad que este tratamiento, que es innovador, me parece muy bien, que no tengas sino que venir de tu casa a hacerte el tratamiento y no tener que estar ingresada. Se trata de un hospital de día con capacidad para 18 pacientes con patologías previas. Con este nuevo recurso se evita que se colapsen las plantas con los enfermos COVID y además aquí reciben la medicación Remdesivir, que les ayuda a superar la enfermedad. Al disminuir la replicación del virus, pues evita que el paciente progrese a la fase grave. Con este tratamiento se evita en un 90% de los casos que la enfermedad evolucione en estas personas que ya cuentan con esas patologías previas. Mantener las redes sociales de los amigos y los familiares, desarrollar actividades lúdicas y desarrollar actividades físicas, de actividad física, mantener el sueño es muy importante.
Son las principales recomendaciones de los psicólogos para hacer frente al miedo, la hostilidad y la ansiedad provocadas por el COVID. Y es que a pesar de la eliminación de las restricciones a nivel autonómico, hay quienes continúan apostando por mantener sus medidas de protección. Yo sigo manteniendo las distancias y bastante bien en el trabajo las restricciones. Sí que cuando pasa a lo mejor mucha gente cerca o en un sitio cerrado sí te agobias un poco. Además, las muestras de afecto como los besos y abrazos van a costar recuperarlos. Yo de por sí no soy besuquiona, pero eso sí, ni las manos ni nada, no, eso sí. No tengo miedo, pero sí como que uno se ha acostumbrado ya a no hacerlo como algo habitual. El apoyo de la familia y de los organismos públicos es fundamental para ayudar a las personas que sufren el estrés pandémico. La situación de colapso continúa en urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria. Ahora mismo hay más de 50 personas que están siendo atendidas en los pasillos. Prácticamente están hacinados, no se guarda la intimidad, las distancias prudenciales de trabajo, no se garantiza una adecuada calidad asistencial al paciente. Continúa el colapso en las urgencias del Insular. Este martes comenzaba el día con 30 personas en los pasillos, pero ya se ha superado la cifra de 50. Mi madre ingresó ayer, es una señora de 90 años y yo he llamado por teléfono y no sé si realmente está en los pasillos, como yo veo las imágenes por la tele. A los pacientes como su madre se unen los que siguen llegando al servicio. En solo 3 minutos contabilizamos 5 que llegan en ambulancia. A estos hay que sumar los que lo hacen por sus propios medios. Yo empecé a trabajar a las 8 menos 10 y te puedo garantizar que hemos visto en torno a 70, 80 pacientes ya. Algunos se han ido con el alta, pero según los trabajadores, 70 personas continúan esperando a que se libere una cama para quedar ingresados. Durante la mañana puede subir algún paciente que sea urgente, alguno de cardiología, algún código ictus, pero pacientes que son hospitalización que requieren unos cuidados normales, pues hasta por la tarde no se suben a planta. Los sanitarios aseguran que llevan así cerca de un año. Son enfermeras y fisioterapeutas que piden al Servicio Canario de Salud mejoras en sus condiciones laborales. Demandan que se reconozcan las especialidades de los fisios y, en el caso de la enfermería, que se anticipe la jubilación a los 60 o 62 años. Además, reclaman más personal en las plantillas. Reunión del Consejo General Insular de Unidos por Gran Canaria, donde sus dirigentes se han mostrado muy satisfechos de la expansión que está teniendo el partido en las islas. El objetivo es estar en los 21 municipios gran canarios. En los últimos 3 meses el partido ha crecido más de un 250%. Entre sus propuestas quieren reiterar la necesidad de reducir el número de diputados en el Parlamento de Canarias, porque consideran que es un gasto innecesario para las arcas públicas. Hemos pedido la supresión de la lista regional. Creemos que se ha demostrado absolutamente ineficaz esa lista regional. Se han aumentado en 9 los diputados en este mandato y no ha servido absolutamente para nada, ni hay más equilibrio regional. Lo único que se ha aumentado el gasto público y consideramos que el resto de partidos políticos deberían asumir nuestra propuesta porque es además un momento muy duro para el conjunto de la ciudadanía. La carretera de La Majada en La Palma se vio afectada por la lava y 30 viviendas quedaron aisladas. Hoy se ha reabierto el tráfico y ya por fin los vecinos podrán acceder a sus casas. La Palma recupera una de sus vías al sur de las Coladas para poder facilitar a los vecinos el acceso a sus viviendas. Los trabajos han permitido rebajar el tamaño de la lava hasta llegar a la cota original. La Colada pasó por 2 zonas de este camino. En este camino se han quedado incomunicadas debido a la erupción unas 30 viviendas. También se ha presentado el proyecto de la carretera de la costa, que ejecutará el Estado y que servirá para unir el norte y el sur del Valle de Aridane para finales del verano. Esta nueva infraestructura que va a empezar muy pronto, la previsión es el 18 de abril, una obra de emergencia de unos 40 millones de euros entre lo que es ejecución y expropiaciones con carácter inmediato y ante un trazado que es el técnicamente más posible, más viable, consensuado también entre todas las administraciones. Necesitamos cuanto antes tener esas comunicaciones abiertas, necesitamos cuanto antes tener mejores carreteras y por tanto creo que es la mejor opción, la más rápida. Recuperar de verdad la normalidad en el sur de la Colada, en el sur del Valle de Aridane y recuperar por tanto uno de los núcleos de población y de económicamente más potentes de la isla. A estas carreteras se une la vía que el Cabildo ejecuta desde La Laguna hasta Las Norias, a cota más alta y sobre una zona de coladas más compleja.
Y seguimos en La Palma porque la isla tendrá nuevas conexiones directas con la península. Además, el próximo invierno habrá una nueva ruta con Milán, sumada a los vuelos directos con Alemania. Todo ello forma parte de la reactivación de la conectividad aérea de la Isla Bonita. Tras la pandemia mundial y la crisis volcánica, La Palma recupera el 80% de su conectividad aérea. Tenemos ahora mismo 10,7 millones de plazas aéreas programadas para la temporada estival. Estamos hablando que estamos en un 7,7% por encima del año 2019. Las reservas también van creciendo. Desde el pasado lunes la isla cuenta con los servicios de Ryanair, compañía que conectará La Palma con Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela. De cara al invierno además lo hará con Milán. Son rutas que están planificadas para el verano y bueno, capacidad hotelera tenemos, por lo tanto tenemos que llenar y luego veremos qué pasa. Datos positivos para el sector, que ven como de cara a la Semana Santa la ocupación hotelera se encuentra al 70% y los alquileres de coches al 90%. En la isla de La Gomera, aunque todavía es pronto para hacer un balance exacto, todo apunta a que las previsiones de cara a la Semana Santa en cuanto a la ocupación en alojamientos turísticos será positiva. Así lo reflejan las empresas de este tipo que se muestran optimistas para estas fechas. Este año, a diferencia de otras Semanas Santas, tenemos la presencia de mucho turismo extranjero que ha prolongado la temporada de invierno y esperamos sobre todo en los últimos días que se aceleren las reservas de los pequeños periodos vacacionales que puedan significar pues, que tengamos un porcentaje bastante importante. También son positivos los negocios que ofrecen actividades al aire libre. La previsión siempre en Semana Santa siempre es buenísima. Pero siempre mirando de reojo al clima. No tengamos viento, lluvia. Si en Semana Santa nos dan un respirito, nos deja un poco de sol y el tiempo sin viento, pues sería perfecto. Porque si de algo puede presumir esta isla es de ser un destino ideal para llevar a cabo este tipo de ocio. Viajes de delfines a Valle Gran Rey. Senderismo y escalar. Yo me gusta buceo. Todo un abanico de posibilidades para disfrutar de una semana de vacaciones perfecta. El Teatro Cuyas acogía hoy la primera de las 5 funciones previstas de la obra Escenas de la vida conyugal, protagonizada por los argentinos Ricardo Darín y Andrea Pietra. Dirigida por Norma Alejandro, se trata de una adaptación de la comedia dramática escrita por Ingmar Bergman. Sus protagonistas Juan y Mariana relatan una secuencia de escenas relacionadas con la relación que mantuvieron durante su matrimonio y la que siguen teniendo después de su divorcio. Y en los deportes, mucho que contar en fútbol porque hoy se ha superado un registro histórico, enseguida lo vamos a ver. En las islas con el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas en plena pelea por el ascenso, hoy vemos opciones reales y también, Daniel Álvarez, algún regreso, bueno, muy esperado, ¿no? Y tanto, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ya sabes que se suele decir en esto del deporte que cuantos más mejor, pues eso es lo que piensan este miércoles en el Club Deportivo Tenerife, porque Javi Alonso, tras meses muy complicados, confirmó hoy que está ya al 100% para lo que le pidan. El canterano que ha pasado el calvario de una lesión se suma a la lista de efectivos para buscar la reacción que necesitan los blanquiazules. Y la Unión Deportiva Las Palmas ha cambiado su discurso, es lo que tiene preferir la cautela. De hablar claramente del ascenso como prioridad a no pasar apuros. Hablamos de ese discurso, claro, pero otra cosa es la ilusión real. Y el Camp Nou ha sido este miércoles un día histórico. Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid también se han enfrentado en la Champions y la noticia ha estado en el campo con los azulgranas pasando a semifinales a costa del equipo de Misa Rodríguez, titular por cierto, pero también en las gradas, récord de asistencia a un partido de fútbol femenino. 91.553 espectadores. Por si había alguna duda con respecto al fútbol femenino. De minoritario, ya lo has visto, Pilar, nada de nada. Bueno, Dani, estamos contigo en tan solo unos minutos y nos pones al día. Hasta ahora. Fíjense, hay una imagen del volcán de La Palma que ha llegado ya a finalista en el concurso de la mejor foto terrestre del año, en el concurso que organiza la NASA. Fue tomada el 4 de octubre por el astronauta Joshua Stevens a bordo de la Estación Espacial Internacional. Compite en la final con la foto de las dunas de Kalahari, así que para que haya desempate, todo el que quiera puede votar en la web Earth Observatory de la NASA. Y en cuanto al tiempo, mañana será otro día de tiempo estable. Victorio Pérez, buenas noches. Cuéntanos, ¿hay baja probabilidad de lluvia? ¿Saldrá el solito?
Sí, Pilar, mañana tendremos viento alisio, nubes bajas y de evolución, sobre todo en las islas de mayor relieve, y la probabilidad de que llueva efectivamente es muy pequeña, pero quizá caigan unas gotas en las medianías. También tendremos bastantes horas de sol y las temperaturas suaves. La máxima va a rondar los 24 grados, que no está nada mal. Ampliamos todo después de los deportes y conectamos en directo con el equipo del programa que está en la isla de San Jorge, en Azores. Anoche sintieron el terremoto de magnitud 4 y en breve llegarán ahí, a esta isla, vulcanólogos canarios para ayudar a los portugueses. Hasta ahora. Pues veremos lo que está ocurriendo en San Jorge con nuestros compañeros de Una Hora Menos. Y esta noche les recuerdo que se emite el segundo capítulo de Putin de espía a presidente. Es el documental que comenzará a las 11:15, donde se muestra cómo el líder político ruso logró acceder al poder en Moscú. Además, se hará un repaso a su biografía y se aportarán testimonios de personas relacionadas con él, declaraciones de oponentes políticos y presuntas víctimas que hablarán sobre la personalidad del presidente ruso. Antes llegan los deportes con Daniel Álvarez. La información, les recuerdo, continúa en nuestra página web y redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.